amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase business de Air Europa. Espero que lo disfrutes, abróchate los cinturones, que despegamos. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Hoy en Listening Leaders tengo el honor en esta entrevista número 109 de irme a hablar con un argentino, con Pablo Raganato. Él es director ejecutivo de ABC Learning, una empresa con base en Chile, Colombia, Argentina, Estados Unidos y que desde marzo va a desembarcar en España y que se dedica a temas de formación, pero ahora vamos a saber muchos más detalles. Pablo, bienvenido a este espacio Listening Leaders. Hola Raúl, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y un placer estar aquí en este espacio contigo. Para hablar de aprendizaje, para hablar de técnicas modernas para enseñar, para hablar de cómo ha evolucionado el entrenamiento en los líderes, en las empresas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hacemos desde Personas. En algunos casos forzado por la pandemia, pero en algunos casos por iniciativa propia y porque se entendía que este mundo tiene que llegar y también aprovechando las tecnologías. Eso es lo que hacéis en ABC Learning, ¿no? Cuéntanos un poco, Pablo. Sí, exactamente, Raúl. Nuestra empresa, ya con más de 21 años en el mercado, se especializa en brindar soluciones en capacitación, entrenamiento, educación. ¿Por qué lo comento esto? Porque trabajamos con empresas, trabajamos con universidades y trabajamos con gobiernos, como puede ser la OEA, Naciones Unidas, como puede ser el Departamento de Educación de Puerto Rico, Educar en Argentina, como puede ser Aon Risk, todos con necesidades totalmente diferentes. Universidades como la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de La Sabana en Colombia. Pero a su vez, todo ha ido cambiando, obviamente, a lo largo de estos 20 años. Hoy no hacemos lo mismo que hacíamos hace 3 años atrás. ¿Por qué? Porque la tecnología fue cambiando y nos fue ayudando a poder crear soluciones mucho más dinámicas e inmersivas, que se van ajustando más a la realidad que tiene cada empresa, como vos bien decís, que cambió totalmente con la pandemia, ¿no? Hoy estamos necesitando otro tipo de formato, así que esa es la especialidad de nuestra empresa. Cuéntame un poco, Pablo, porque yo he podido comprobar cómo en los últimos tiempos ha habido muchas empresas que han dicho, bueno, nosotros ahora damos la formación online, ¿no? Y entonces, claro, lo que tiene es un repositorio de una sucesión de vídeos organizados por ítems o por apartados, ¿no? Vídeos bien sean técnicos, bien incluso de competencias en donde pues te tienes que tragar un vídeo de 7, 8 minutos con suerte, si no es de 20. Y entonces esa es la formación online. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto con respecto a lo que vosotros hacéis? Bueno, mira, Raúl, hay un concepto que uno tiene que manejar en todo lo que es entrenamiento y que todo entrenamiento tiene que estar pensado en la persona, ya sea presencial, virtual, lo que sea. Primero tenemos que pensar en quién es la persona que debe estar formando, cuál es el perfil, cuál es el puesto. No es lo mismo un entrenamiento para alguien que hace tareas operativas, para alguien que hace un máster online o un directivo. Son totalmente diferentes. Entonces uno primero tiene que estar pensando que la capacitación tiene que estar centrada en la persona y que cada vez tenemos más herramientas para hacerlo más sencillo. Recién comentabas videos de 7 minutos, 20 minutos. Yo te diría que hoy ya prácticamente nadie presta más atención de 1 minuto y medio en un video. Entonces eso lleva a que hay empresas como la nuestra que colaboran en generar esas soluciones que sean realmente efectivas, pero siempre pensando en quién es la persona que vamos a capacitar
cuáles son las tecnologías que dispone la empresa, porque acá empezamos a hacer también un mix de tecnologías, plataforma, videoconferencias, los recursos multimediales que creamos para generar un ecosistema educativo y de capacitación que permita lograr el objetivo. Fíjate, estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? La pregunta era una pregunta trampa, ¿no? Con esto de los vídeos, ¿no? Porque, bueno, quizá nuestras generaciones, la mía, por supuesto, que es mucho más antigua que la tuya, escuchaba o aprendía por repetición, ¿no? El profesor venía, te repetía los temas 7 o 8 veces y tú te quedabas con una parte de lo que te repetían y luego, si eras capaz de reproducirlo en un examen, pues ya tenías la suerte de haber podido. Pero las generaciones nuevas no aprenden así. El ser humano no aprende así. Solo las experiencias intensas generan aprendizaje. Quizás se hacía así porque no había otra manera, pero hoy hay muchas maneras, ¿no? Y tú nos has apuntado que primero tienes que estar enfocado a la persona y en los objetivos que quieres conseguir en este aprendizaje. Y segundo, hoy la gente aprende haciendo, ¿no? El ser humano aprendemos, el ser humano adulto sobre todo, aprendemos con experiencias, aprendemos equivocándonos, aprendemos tomando decisiones, aprendemos arriesgándonos, aprendemos sacando conclusiones de aquello que creíamos que habíamos hecho bien, pero de repente no hemos hecho tan bien y nos ha dejado una enseñanza, ¿no? Y todo eso yo creo que está muy al alcance hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿no? Y sé que a ABC Learning estáis volcados en todo el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Cómo se implementa eso en las empresas, ¿no? Porque eso hace muy poco tiempo era muy costoso y era como un arco de iglesia, era como algo imposible, pero hoy ya está muy democratizado, ¿no? La tecnología. Sí, correcto. Y muy importante lo que recién acabas de comentar, todas las personas aprendemos haciendo, ¿sí? Entonces, hoy en día, desde ABC creamos soluciones inmersivas de entrenamiento con el concepto de learning by doing, ¿sí? Nuestra empresa en sus orígenes tenía un trasfondo de capacitación presencial, o sea, parte del equipo se dedicaba, era una consultora de recursos humanos que dábamos capacitaciones presenciales y trabajamos en parte con lo que es la metodología outdoor, de trabajo en equipo, llevar a las empresas a la naturaleza, que aprendan en otro ambiente, haciendo cosas que eran totalmente distintas, sacarlo de la comodidad para que interactuaran y desarrollaran y conocieran habilidades de comunicación, trabajo en equipo. Una jornada de ese tipo valía quizás un mes de entrenamiento y que era hipotético porque uno hablaba de comunicación y liderazgo, pero no aplicado. Acá la gente lo aprendía haciendo y se daba cuenta. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos daba feedback. Si yo no hacía bien un puente, me caía. Si no coordinaba con el equipo, nos caíamos. Entonces, eso era lo beneficioso. Tenemos feedback. Lo mismo hoy estamos logrando con realidad aumentada y realidad virtual, que la persona entre en un ambiente donde aprende haciendo y que tenga feedback inmediato. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un área donde voy a llevar una persona, donde va a estar trabajando con mercaderías peligrosas, yo puedo generar ese ambiente en realidad virtual, que la persona tenga que manipular todas estas mercaderías, que tenga el error y el feedback, pero obviamente que no se lastime y que no salga dañado, pero que haga la experiencia que va a tener luego cómo va a ser la realidad. O podemos tener situaciones donde una persona que es camionero o trabaja en logística tenga que hacer el recorrido de cómo va a ser la ruta y marcar los peligros que va a tener. O donde en un ambiente de hotelería uno pueda simular exactamente lo que tiene que hacer la persona de aseo de una habitación, cuáles son los puntos estratégicos que va a tocar. Hoy podemos trabajar con ese tipo de soluciones. Como bien decías, los costos hoy han bajado mucho, la tecnología se ha adaptado y se pueden lograr proyectos muy buenos en corto plazo. Fíjate que este tema del outdoor training, que nosotros también lo hacemos para casos específicos cuando acompañamos a equipos, son tan productivos porque cuando alguien está jugando,
baja la guardia, ¿no? O sea, cuando alguien está jugando, o sea, el directivo típicamente se rodea de un montón de capas, ¿no? Que son las que le hacen mantener esa pose, esa imagen, ¿no? Pero cuando te pones a jugar, sale el chaval, sale la persona que tú tienes dentro y entonces empiezas a ver el que es un tramposillo y no sé cuántos, el que quiere ganar a toda costa, el que es colaborador, el que está para ayudar, el que te intenta hacer siempre el lío para salirse con la suya. Y eso lo ves jugando. La realidad virtual también te puede ayudar un poco a eso en el sentido de que al final buscas la esencia de la persona, ¿no? Y cuando tú te enfrentas a una situación, sacas la esencia de lo que tú estás haciendo, una situación peligrosa, por ejemplo, ¿no? Como tú estabas diciendo, en donde sabes que te puede estallar este extintor que estás utilizando y de repente pues tienes que tomar la mejor decisión y las consecuencias no son tales porque efectivamente, como tú dices, es simulado, ¿no? Este tema de la realidad virtual no va a cambiar muchísimo la forma de entrenar a la gente. A ver, nosotros en realidad virtual podemos crear escenarios que representan la realidad tal como hacíamos en esas actividades de outdoor training. Exacto. Obviamente, hay algo que yo siempre enfatizo porque es muy importante: nunca vamos a reemplazar lo presencial, ¿no? O sea, eso es vital. O sea, lo presencial, hoy estamos hablando que las tecnologías nos permiten hacer cuestiones de entrenamiento para organizaciones que tienen la gente dispersa geográficamente, que no pueden llevar la gente a la presencialidad, pero sí puedo crear esos mismos ambientes en realidad virtual donde la persona tiene que interactuar, donde también puedo crear ambientes de juego donde varios equipos tienen que interactuar, generar una competencia sana, donde vos ves esto que comentabas recién, quizás un ejecutivo que es competitivo baja la guardia y es competitivo, o sea, la gente muestra las cosas que por ahí, porque bajó la guardia, como vos decías muy bien, y eso hoy se puede recrear en estos mismos ambientes de realidad virtual, tal como puedo recrear a un médico que se está por graduar y tiene que hacer una experiencia de atención en una sala de urgencias y que tiene que atender un paciente y que lo tiene que tocar y tiene que terminar dando un diagnóstico. Hoy lo puedo hacer. Obviamente nosotros necesitamos a los expertos, ¿no? O sea, nuestra contraparte es el experto médico que nos va a indicar cómo tiene que ser todo eso para que sea correcto, ¿no? Pero hoy se pueden crear esos ambientes, este, y obviamente también está empezando a cambiar el público al que nos dirigimos. Hoy ya tenemos gente en los 30 años, en los 40 años, que nació con la PlayStation, que está habituada a esto, que no es raro. Yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, hablábamos de esto. Claro, y la gente por ahí no estaba habituada, entonces decía, no, pero ponerme un casco me voy a marear. Hoy ya uno va, lo compra, los niños ya lo usan, entonces cada vez esto vino para quedarse. No es algo que va a dejar de estar, sino cada vez va a ir mejorando. Sin duda, sin duda. Déjame que cuente una experiencia que he tenido hace un par de semanas solamente. Tuve la oportunidad de ponerme uno de estos cascos y una de las múltiples aplicaciones que tienen, porque ya hay muchas, las gafas, ¿no? Tienen muchísimas aplicaciones. Una de ellas es un mapa mental, ¿no? Entonces, yo soy muy visual y cada vez que tengo un proyecto o alguna idea en la cabeza, pues los libros que he escrito o los proyectos que llevo a cabo con clientes, me gusta agarrar, tengo en mi oficina llena de cartulinas, ¿no? Entonces dibujo un eje central y a partir de ahí hago una especie de mind map, ¿no? Donde voy poniendo las conexiones que tienen cada una de las cosas, ¿no? Y yo tengo que verlo visualmente. Claro, cuando de repente te pones estas gafas y este mind map tú lo puedes poner en 3 dimensiones y te puedes meter dentro del mind map, ¿no? Entonces estás moviendo las bolas y estás conectándolas una con otra y lo estás haciendo con tus manos. Y, o sea, el cerebro de repente se conecta de tal manera que yo no he sentido nunca, fíjate que llevo haciendo mapas mentales años, ¿no? Para conectar en 2 dimensiones mis planos, ¿no? Mis ideas en la cabeza, tratar de ponerlas en 2 dimensiones. Pero cuando tú estás metido dentro de tus ideas
y estás moviéndolas, ¿no? Y estás conectándolas una con la otra y las estás cambiando de color para que se grabe en tu cerebro que esto tiene relación con esto otro que tiene el mismo color. De verdad, puede parecer ciencia ficción, pero se llama $300 en el Walmart. O sea, no es Sí, nada sofisticado, ¿no? exactamente, exactamente, es así. Y, y como bien decías, estamos hablando por ahí de cuestiones que son complejas, donde te sentís que estás realmente inmerso, pero esto obviamente tiene un componente que es importante, que obviamente es el presupuesto y la necesidad. Entonces, nosotros hoy podemos crear centros de formación práctica de realidad virtual para empresas que necesitan dar capacitaciones o Sí, pero entrenamiento en temas de de eso te iba a seguridad. hablar. De eso te iba a hablar. Perdóname, pero solamente hay una variación que es el precio. La necesidad la tiene todo el mundo hoy en día. O sea, ¿qué empresa Exactamente, no tiene la necesidad de entrenar capacidades diferentes a sus líderes para un tiempo diferente? Porque ya de exactamente. nada sirve. O sea, nosotros hemos vivido con gente que, bueno, hemos vivido en la época del vinilo, ¿no? El vinilo estuvo con nosotros 70 años, 80 años, ¿no? O 90 años. Claro, los jefes tenían una experiencia tomada por los últimos 30 años que te repetían a ti. Hoy en una empresa no vale de nada la experiencia de hace 30 años, ¿no? Los jóvenes se te quedan mirando y te dicen, pero a ver, boomer, no me cuentes esto, ¿no? Por tanto, hay necesidad de entrenar todos los días. Es una cuestión solamente de dedicarle una parte de tu budget a eso, ¿no? Exactamente, es correcto y en eso hay variedad, tal como pasa en lo presencial. En lo presencial o en cualquier ambiente siempre vamos a tener la necesidad de entrenar y esa capacitación va a variar de acuerdo al presupuesto que uno disponga, pero nunca es una limitante total. ¿Sí? Como te comento, hemos hecho centros de entrenamiento virtual para empresas de seguridad donde algunos de los cursos eran el uso del extintor y no tenían que comprar cascos porque todo se pensó para ser trabajado en celulares con realidad aumentada. Entonces la persona podía estar tomando el curso, haciendo la práctica del uso del extintor en su casa, o también podía estar en una sala donde estaba el capacitador con las 20 personas y le decía, bueno, ahora saquen el celular porque vamos a hacer la práctica del uso del extintor. No tenía que llevar 20 extintores o uno que se lo vayan rotando y que estar esperando 20 minutos a que todos hagan la experiencia. Entonces, eso obviamente es totalmente distinto en cuanto a presupuesto, a armar un juego donde entran las personas e interactúan entre sí, ¿sí? Y también tiene que ver con una adopción, ¿no? O sea, tengo que tratar de empezar a incorporar en la empresa estas cuestiones y estas experiencias para aprovecharlo al máximo. Pero, de hecho, hoy estos centros de entrenamiento que creamos se pueden comunicar con la plataforma de e-learning que uno dispone. Entonces, yo puedo hacer, vuelvo a poner el caso del uso del extintor, ya que estamos hablando, pero yo puedo hacer en la plataforma de e-learning lo conceptual, lo teórico del uso del extintor, y después decirle a la persona, bueno, aprobado el curso, se hace la práctica en nuestro centro virtual. Hace la práctica, si aprueba, ya tiene, como cuando sacamos el carnet de conducir, uno tiene que hacer el teórico y el práctico. Bueno, aquí estaríamos uniendo estos dos ambientes. Y déjame, tengo curiosidad, ¿cómo es el grado de aceptación? Porque tengo la sensación de que generacionalmente siempre ha habido una cierta sensación de abrazo de las generaciones Centennial y Millennial y una cierta sensación de rechazo, de escepticismo de las generaciones, a lo mejor generación X o generación pues más tradicionalistas, ¿no? O los baby boomers, ¿no? ¿Tú crees que ha variado eso? ¿Crees que los millennials como yo, que estamos en un cuerpo equivocado, los de la generación X, nos estamos subiendo a esto de una manera más fácil? Yo creo sí, se está dando cada vez más. De hecho, yo me acuerdo cuando hace 5 años o más, 10 años, empezábamos a hablar que ya un curso de e-learning de 40 pantallas en una plataforma era obsoleto y no era pedagógico y teníamos resistencia, porque decían, no, pues tienen que estar todos los conceptos, entonces nos decían, no, pero tenemos que trabajar de otra manera.
Entonces, después empezamos a incorporar cursos más cortos con el concepto de microvideo. ¿Por qué? Porque ya estaba pensando en que la persona iba a empezar a ir al celular. Pero en ese momento los celulares eran, no tenían ni la capacidad ni la pantalla. Hoy con los celulares ya todas las plataformas se piensan que sean responsivas. Uno no lo duda y yo ya estoy pensando que mis cursos tienen que ser responsivos y tengo que tener pequeñas píldoras y la aceptación cada vez es mayor y es muy buena y en todas las edades, ¿sí? Porque hoy todas las edades ya son ávidos del uso de un celular. Y lo mismo pasa con el tema de realidad virtual y realidad aumentada. Ha crecido muchísimo estos últimos 5 años, y va a seguir creciendo porque la gente se siente mucho más atraída por este tipo de entrenamientos. Ni hablar si me dicen, mira, tienes que hacer un curso de extintor en una pantalla donde te van a empezar a pasar un PowerPoint, a decir, tenés que hacer esta experiencia inmersiva donde vos interactuás. La gente se siente mucho más atraída por ese tipo de experiencias y a la empresa le resulta obviamente mucho más beneficioso porque se asegura que la persona hizo los pasos que yo necesito que haga, sobre todo en temas que son de seguridad. Hay capacitaciones que tienen que ver con que la persona tiene que obtener un certificado para poder ir al puesto de trabajo, como puede ser minería o un pozo petrolero. Yo no estoy tan seguro de cuántos de nuestros oyentes estén siendo conscientes de lo que es la realidad virtual, ¿no? No mucha gente se ha puesto ya unas gafas de realidad virtual que no se parecen en nada. Yo hace varios años me compré una de esas gafas donde tú ponías tu celular, lo metías, ¿no? Y entonces era como un vídeo en 3 dimensiones y tú podías ver y te metías como en una especie con tu celular viéndolo, ¿no? Una especie de, pues, con los leones y era como muy, eran los primeros pasos, ¿no? Hoy Y estas gafas pesada, pesada, se iba a la cabeza. se movía la cabeza, exacto, exacto, sí, 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 sí. Hoy esas gafas son radicalmente distintas, son gafas inmersivas totalmente, gafas que están pasándote el sonido, gafas que tienen unas cámaras que están proyectando lo que tú tienes delante de tus manos y por tanto tú puedes ver tus manos, puedes moverlas y puedes estar interactuando. Yo me acuerdo que hace eso, 3 semanas o 4, me puse a hablar con un tipo que había al lado, me metí en un café, dentro de las aplicaciones me metí en un café y en este café había un tipo de Wisconsin al lado y me senté y empecé a platicar con él, a hablar de lo que estaba haciendo, en qué estaba trabajando y claro, pensé, las capacidades infinitas que hay de adaptar talento de otros sitios, de personas que están deslocalizadas también en sitios, ¿no? Una de las cosas que ha pasado es que queremos formar a los líderes de nuestra organización, pero como es internacional, de repente tenemos un tipo en Lima, otro tipo en Buenos Aires, otro tipo en Miami. Y claro, ponemos el zoom porque somos muy modernos y ponemos 20 pantallas, 20 caritas estáticas ahí y la gente con suerte te mantiene la cámara puesta, pero con suerte la quita. Claro, esto cambia totalmente las reglas del juego porque de repente ya te estás viendo físicamente, estás volteando, estás mirando a la persona y lo único que te falta es tocarla, pero casi, casi, o sea, porque hasta incluso una de las aplicaciones que era de golf, perdona que cuente todo este rollo, pero No, por para favor. la gente que lo está escuchando, aquí en Estados Unidos hay una empresa que se llama Top Golf, que es una especie de bolera, pero para jugar al golf, ¿no? Entonces, en lugar de lanzar boliches, pues juegas al golf y tienes ahí a tus amigos y tal, ¿no? Bueno, pues estos tipos ya tienen una aplicación en realidad virtual y tú te pones a jugar al golf, hay un botoncito donde le das y te elevas del campo para ver de dónde partiste de la bola, a dónde ha llegado la bola y tú tienes la sensación de que te caes literalmente. No sé cómo explicarlo, pero lo sientes. O sea, sientes que te tienes que agarrar a algún lado porque estás flotando viendo el campo. O sea, es tan real que te permite simular todo esto que tú estabas contando, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Bueno, te cuento una experiencia también que hicimos con Clínica Las Condes en Chile, hablando de esto que uno empieza a ver a la gente que está al lado. Ellos lo que necesitaban eran dar un entrenamiento a médicos que estaban en diferentes partes del mundo, pero era de ciertos puntuales. Entonces se creó un escenario donde cada uno de los médicos entraba con sus gafas. Todos sabemos que en lo que es medicina los médicos tienen cortos tiempos y muchas veces los entrenamientos que reciben son mientras están en el hospital, en el puesto de trabajo, con lo cual el tiempo y la disponibilidad es escasa. Entonces, a un cierto momento tenían que ingresar con el casco, ocupaban un asiento, un lugar, y lo que pasaba era que
quien iba a disertar, que también era un médico, aparecía siendo un holograma, como pasaba en Star Wars, aparecía el holograma, y al lado, en este caso, aparecía el cuerpo humano en 3D, donde los médicos que estaban visualizando, mientras el médico que estaba en holograma hacía la disertación, podían manipular el cuerpo humano, ver la circulación de la sangre, visualizar, entonces iban siguiendo la charla mientras iban viendo cómo interactuaba y todo lo que iba pasando. Y también podían obviamente hacer preguntas entre ellos, opinar, porque obviamente era un equipo cerrado. Esto pasó hace 5 años atrás, esto que les estoy contando. Eh, con Aon Risk, la empresa de seguros, ellos les desarrollamos todo un programa de capacitación técnica para comerciales, donde esto se implementó para 12 países de Latinoamérica. Esta situación llevaba a que ellos tenían que hacer los cursos de e-learning, pero había un momento que estaban con el experto que les tenía que evacuar dudas de los temas técnicos. Eso en su momento se hizo a través de videoconferencia. Hoy ya se está plasmando en un ambiente de realidad virtual donde se puede llevar la situación y que los mismos personas manipulen, que podría ser hasta un motor, cómo tengo que armar las piezas de un motor y si sale mal, el impacto que puede tener, que se funda o esto, generar sensaciones como las que vos comentabas. Trato de llevarlo a diferentes experiencias para que quienes Claro. escuchen de diferentes industrias pueden decir, ah, bueno, esto puede aplicar a lo que yo hago y entreno en el día a día. Claro, claro, claro. No tengo ninguna duda. Has puesto, por ejemplo, para la hotelería, es muy claro. Has puesto el ejemplo de cómo entrar en una habitación de un huésped sin necesidad de tener que abrir una habitación o tener una habitación preparada para eso o bloqueada para los entrenamientos, sino tú tienes simulada una habitación y tú tienes que, le dejas a la persona que lo haga, estira su cama, hace sus cosas y al final del día dices, oye, de los 10 puntos que tenías que haber hecho en la habitación, estos 2 te los has dejado. Mira, ahí lo ves, ¿no? La luz se te quedó encendida o no le pasaste el Exacto. paño a no sé dónde. Y ese entrenamiento lo puedes repetir N veces. O sea, no es necesario, Exactamente. ¿no? O sea, imagínate, hasta que mecanices todo eso, ¿no? Es una sensación maravillosa porque sientes que estás ahí. O, por ejemplo, me contaban realidades. Estoy poniendo encima de la mesa cosas que he podido experimentar en vivo. Me contaban la cantidad de vendedores que están vendiendo hoy urbanizaciones que no existen, donde hay solamente monte y culebra, y que la persona puede meterse directamente en la que va a ser su casa, no en la casa piloto, no en la casa de muestra, no, lo que va a ser su casa y va a poder poner los colores de las habitaciones como quiere y los muebles que quiere y va a poder sentir lo que se siente cuando bajas por las escaleras y sabes la distancia que hay hasta el patio porque estás pasando por ella, ¿no? Entonces, claro, todo esto parece que es como ciencia ficción, Pablo, pero todo esto aplicado al mundo de la enseñanza, del aprendizaje, del entrenamiento de líderes, a mí me parece maravilloso. No quiero dejarte de preguntar por lo que sigue, ¿no? Porque alguien que está en la vanguardia como tú, que ha transicionado del mundo del e-learning en plataforma estática a esta parte de realidad virtual y aumentada, ¿qué le sigue? ¿En qué nos vamos a meter? ¿Nos enchufarán el chip en la cabeza y lo llevaremos? ¿Tendremos las gafas? ¿Nos pondremos unas lentillas? ¿Qué le sigue a esto, Pablo? Yo creo que cada vez lo que sigue ahora es empezar a crear escenarios donde las personas interactúan entre sí en las capacitaciones, donde ya puedo empezar a generar sensaciones, como la que vos decías muy bien. Como frío, como calor, como errores, ese tipo de cuestiones donde uno realmente está en el ambiente. Hace unos años estuve en Tampa, justamente, en el Instituto Tecnológico de la Universidad de South Florida, donde estábamos viendo soluciones que habían incorporado, donde ellos recreaban a un médico que tenía que atender como si estuviese en Afganistán. Era un escenario 360 donde la persona tenía que estar atendiendo con el viento, con el ruido, con toda esa situación, qué es lo que le va a tocar. Entonces ellos necesitaban preparar a esta persona que luego va a tener que ir al lugar de trabajo. Este, eso obviamente en ese momento estaba muy lejos de que una empresa lo pudiese hacer. Yo creo que eso es lo que sigue,
crear esos escenarios y que puede ser de toma de decisiones, que una persona pueda ingresar a este tipo de escenarios, por ejemplo, un vendedor, un negociador, y manejar objeciones y tener diferentes perfiles y interactuar. Cada vez va a ser más amigable hacer este tipo de, comentabas, de la experiencia más en el rubro inmobiliario. Hoy también soluciones que estamos haciendo tienen que ver con recorridos a fábricas o a campus de universidades. Hay muchas empresas como Coca-Cola que incorpora gente que está en áreas de administración muy lejos de una planta. Y Coca-Cola necesita que la gente conozca cuál es el proceso productivo. Entonces, tienen que hacer esa parte del entrenamiento. No van a poder ir a la planta, pero sí pueden hacer un recorrido virtual. En casos de universidades, hacen recorridos de sus laboratorios en 360, donde puede ingresar una persona que quiere aspirar a ingresar a esa universidad, como personas que hoy trabajan en los laboratorios y quizás tienen que generar espacios de trabajo entre diferentes laboratorios en diferentes localidades y se encuentran en un ambiente colaborativo. Creo que todo esto es lo que cada vez se va a ir potenciando más, Raúl, y son estas experiencias que te comento, ya están pasando. Fíjate que se me estaban ocurriendo dos cosas. Una digamos, una experiencia más personal y más jocosa, ¿no? Que si alguien no está seguro de lo inmersivo que es, no tiene más que entrar en un juego, como tuve la oportunidad yo, de ponerme a pelearme con un tipo de 7.2 pies, ¿no? En donde sientes su respiración, o sea, le sientes tan cerca y sientes la respiración. ¿Cómo hagan que sientas la respiración del tipo soplándote a base del... No lo sé, no me digas, pero que te haces un ovillo, porque me grabaron mi familia haciéndolo, ¿no? Que te haces un ovillo pequeñito porque el tipo te está sacudiendo, claro, puñetazos que no te llegan nunca a la cara, yo lo puedo dar fe. Pero de esto que estabas diciendo de los espacios, estaba pensando en las inducciones, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien hoy la selección de las personas que vienen a la empresa ya no son de parte de la empresa a la persona. Hay una parte muy importante de cuánto está seleccionando el candidato para poner su talento al servicio de la empresa, ¿no? Por tanto, cuando el candidato llega, si tú le puedes poner y decir, mira, te voy a poner vas a darte una vuelta virtual por los headquarters en California, ¿no? Y tú te lo pones y de repente estás metido dentro me lo invento, Google, ¿no? O dentro de Facebook, y estás dando una vuelta por las oficinas y estás viendo cómo la gente está trabajando en proyectos, cómo está jugando, y previamente tú lo has recreado, ¿no? Entonces dices, wow, yo quiero estar aquí, ¿no? O sea, hasta para la atracción del talento le veo usabilidad, sí, ¿no? Sí, programas de jóvenes profesionales, por ejemplo, donde yo quiero atraer a estos talentos y necesito darle mucho más de lo que puedo hacer en una charla donde le cuento sobre la empresa. Puede ser, bueno, mira, vas a tener esta sesión donde vas a conocer las diferentes plantas que tiene la empresa. Exacto. En todo el mundo, porque exacto. Muchas veces... Y además con el golpe de clic, ¿no? Mira, te vas a volar ahora a México, vas a estar en la planta de Zacatecas, ¿no? Y de repente te vas allí y entras, ¿no? Exactamente, o sea, cuántas empresas hoteleras hoy tienen cantidades de hoteles que muchas veces la gente, no sé, no termina de conocer todo lo que tiene la organización. Está claro, sí. Y incluso tomar best practices de otros sitios de tu propia empresa, ¿no? Que te pueden solucionar tu día a día. No le encuentro más que posibilidades infinitas, Pablo. Así que te agradezco mucho que desde ABC Learning estéis trabajando en todo esto. Te agradezco mucho el tiempo que has estado aquí. Sé que vas a estar por Miami durante algunos meses haciendo prospección para nuevos partners, nuevos clientes. Así que nada, mantengamos el contacto, Pablo. Ha sido un placer tenerte. Pablo Raganato, director ejecutivo de ABC Learning. Muchísimas gracias por estar aquí en Listen Leaders. No, por favor, Raúl, muchas gracias a tú y felicitaciones por todo lo que hacen diariamente y el aporte que brindan a toda esta gran comunidad de capacitadores y entrenadores. Un abrazo.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.